Son las 12:22, esta es Mesa Central por el 13 y todas sus plataformas. Y lo que ya anunciábamos, ya está con nosotros la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo estás, ministra? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, con muchísimos temas que hablar. Comencemos con las medidas sociales, que han tenido durante esta semana, ya el comienzo de su tramitación. ¿Cómo prevé que será ese trámite? ¿Cuáles serán los plazos? ¿Y cuáles son las proyecciones que hacen? Bueno, como ustedes bien saben, nuestra preocupación siempre ha estado atender a las contingencias y tenemos una de las contingencias más importantes junto a las de seguridad y cómo la enfrentamos, dar certezas en materia económica y apoyo a las familias en un contexto donde después de un gasto expansivo fiscal tuvimos que tender a normalizar la situación económica producto de la inflación. Y si bien tenemos buenas expectativas para el segundo trimestre de este año, de hecho pasar de 2 dígitos a 1 dígito de la inflación, este primer trimestre todavía va a estar un poco difícil para las familias. En todo este proceso de normalización tenemos que apoyarlas y en eso se diseñó un conjunto de medidas, dentro de ellas la duplicación del bono marzo, el bolsillo electrónico, sí, también para justamente compensar las alzas de los costos en la alimentación principalmente de las familias y otro tipo de ayudas y aumentos en los recursos respecto a las cargas familiares, sí, los etcétera. Medicamentos también, ¿no? Y los medicamentos, por cierto, se aumentó considerablemente la lista de medicamentos para reducirlas, ¿no? Porque ahí, bueno, es algo que viene histórico, ¿no? La gente y sobre todo las personas mayores se quejan mucho, no solo del tema de las listas de espera, sino que también del precio de los medicamentos. Entonces, esto es una ayuda concreta. Y, bueno, la mayoría de estos anuncios requiere trámite legislativo, sí, modificaciones legales, y nosotros ya presentamos los proyectos de ley y por lo tanto esperamos que esto se resuelva antes del receso legislativo en el Congreso Nacional. Por eso nos interesa que sí, dentro de todas las polémicas que han habido entre acusaciones constitucionales, indultos, sí, podamos hacer que el principal esfuerzo y la principal dedicación del Congreso esté centrada en resolver estas ayudas económicas cuanto antes y así seguir avanzando las soluciones que la ciudadanía espera del Estado. Y en las conversaciones con la oposición principalmente, ¿usted ve esa disposición a poder aprobar todo el paquete antes del receso legislativo? En general sí, nosotros aprobamos, por ejemplo, la ampliación de la cobertura de la PGU. Hay más de 70.000 personas que no estaban pudiendo postular a la pensión garantizada universal, hoy día lo pueden hacer. Luego queremos aumentarla de 194.000 y fracción a 250.000 pesos en el marco de la reforma de pensiones. Pero claro, cuando se pasan días discutiendo temas asociados, ¿cierto?, a otros, diferencias políticas o temas que están más asociados a otro ámbito de acción, como el tema de las acusaciones constitucionales, obviamente cada hora que se destina a eso se pierde en avanzar en esas medidas. Sí. Pero no es que no haya disposición, en general tenemos disposición de aquello. El problema son los tiempos, ¿no? Sí. Y hoy día es urgente resolver estas medidas que la gente está esperando para que en marzo podamos ya entregarlas a todos los beneficiarios. Quedan poquitos días para el receso. Ahora, ministra, la esperanza está ahí puesta de que estas medidas puedan frenar los proyectos de autopréstamo, que son una preocupación para el gobierno, por supuesto. Van por carriles distintos. Nosotros siempre evaluamos en su mérito las necesidades de la gente y vamos obviamente analizando y respondiendo de manera responsable ante esas necesidades de apoyo económico. El tema de los autopréstamos ha tenido otro espacio de conversación, eso se rechazó además casi por unanimidad en la Comisión de Constitución, queda la sala, pero como bien lo dijo el ministro de Hacienda, más que autopréstamo era autoengaño, era más que incluso los otros retiros. Y nosotros tenemos además una fórmula diseñada de manera más responsable en el marco de la seguridad social en la reforma de pensiones y ahí es donde queremos poner los principales esfuerzos, porque lo que tenemos que resolver como país es cómo no solo terminamos con un sistema de abuso, que es terminar con la AFP, sino que logramos aumentar las pensiones de todos y todas. Y ese es el principal desafío que tenemos como gobierno, que este gobierno pueda finalmente resolver el drama de las pensiones en nuestro país. Hablemos de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, rechazada finalmente. ¿Cómo se recibió? ¿Alivio, un bálsamo? ¿Cómo lo calificaría? Bueno, nosotros teníamos bastante confianza de que esto era una acusación jurídicamente insostenible, incoherente, no tenía sustento, era improcedente y por lo tanto ese fue el principal argumento, más que el político, ¿no? El argumento jurídico, el que llevó a que incluso personas del ala opositora no quisieran continuar con esta acusación constitucional porque no tenía mérito alguno.
Por lo tanto, ratificó esta posición del Ejecutivo. El ministro no solamente contó con el apoyo del gobierno, sino que contó con el apoyo de personas que estaban capacitadas, ¿cierto?, y entendieron perfectamente en cuanto a los argumentos jurídicos que esto era algo improcedente. Usted lo pudo escuchar seguramente en el debate. Había argumentos que se planteaban, argumentos jurídicos, pero sobrevolaba toda la discusión cierta animadversión contra el ministro Jackson, incluso de senadores, de parlamentarios que son oficialistas. ¿Cuánto influyó, cree usted, esa sensación, esa distancia que se generó con el Parlamento, sobre todo cuando él fue ministro secretario general de la Presidencia? Bueno, esto es una acusación constitucional que inició el ala más radical de derecha en el Congreso, y que tenía, como les decía anteriormente, serios problemas en términos de argumentación jurídica, inconsistencia. Entonces, partió como una iniciativa política sin sustento jurídico, pero claro, en el debate se cruzó con apreciaciones políticas sobre el desempeño o, qué sé yo, la actitud y el carácter del ministro, y eso contaminó además aún más la discusión, ¿ya? Y la alejó de lo que corresponde, que es la legalidad, la admisibilidad o la constitucionalidad, ¿cierto?, de los argumentos que se presentan en una acusación constitucional, que es una herramienta, por cierto, legítima, que se usa y no hay problema con eso. Pero claro, uno no puede usar las acusaciones constitucionales para hacer puntos políticos sobre si me cae bien o me cae mal un ministro, si quiero que esté más presente o quiero que esté más lejos, sobre sus declaraciones o apreciaciones políticas. O sea, estamos hablando de una herramienta que establece o busca establecer responsabilidades constitucionales personales de una autoridad pública. Y eso, obviamente, el debate que se generó estaba totalmente alejado de lo que justifica una acusación constitucional. Ministra, ¿y hay alguna autocrítica respecto al uso de las acusaciones constitucionales? Por ejemplo, el mismo ministro Jackson aprobó 11 de 14. En el gobierno anterior hubo 2 acusaciones contra el presidente de la República. ¿Hay una autocrítica respecto a esa actuación en el pasado de su sector? O sea, que yo creo que es importante insistir en que las acusaciones constitucionales son herramientas legítimas para ser usadas, ¿ya? Y para establecer responsabilidades políticas, jurídicas y constitucionales de las autoridades. El tema es que los efectos prácticos que está teniendo hoy día, por ejemplo, esto, es que, como te decía, perdemos mucho tiempo en temas que son de urgencia. La reforma previsional no es solo un tema estructural, es un tema urgente, porque busca aumentar ahora las pensiones, no solo a las futuras. Sí. El paquete de ayudas económicas también busca resolver y dar respuesta ahora a las personas. Entonces, más allá de eso, que en el pasado, en el presente o en el futuro son herramientas legítimas de usar, lo concreto hay que constatar hoy día que nos está generando ese perjuicio, ¿no? Y aquí tenemos que avanzar entre todos, porque si uno a tomar una actitud soberbia, diría, bueno, nosotros vamos a avanzar solo, porque no las sabemos todas, y vamos solos como gobierno a responder a las necesidades de la gente, y no es así. Nosotros nos necesitamos entre oficialistas y opositores, porque en el Congreso además no tenemos mayoría. Y además porque mientras más fuerzas políticas democráticas confluyan en el trabajo colaborativo y colectivo para dar soluciones, más y mejor vamos a poder avanzar. Sí. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que se entienda acá que muchas de las urgencias ciudadanas requieren respuesta no solamente del gobierno, sino que de las instituciones políticas, las instituciones democráticas, del Estado y de los partidos políticos que forman parte de esta democracia. Le preguntaba lo de la autocrítica porque, claro, muchos leyeron en esto una pasada de cuentas, por lo mismo, por todas las que apoyó el ministro Jackson, digamos. Claro, es que si entendiéramos o legitimáramos las acusaciones constitucionales de hoy día como un revanchismo, bueno, es otra discusión. Y diríamos, entonces, estos son revanchas legítimas, pero entonces sinceremos que esa es la posición y no que son herramientas que están justificadas, bien argumentadas y bien sustentadas jurídicamente. ¿Serían revanchas legítimas? No, digo que si ese es el argumento, entonces lo sinceramos, y le damos legitimidad a la lógica de la venganza o del revanchismo. Yo creo que eso no es parte del debate, más allá de que uno podrán criticar las acusaciones constitucionales pasadas, pero si creemos que efectivamente estas tienen que ser bien usadas y no por lógica revanchista, entonces, bueno, usémoslas bien y en los momentos que corresponde, y no como formas de golpear al presidente de la República o un ministro o una ministra de Estado cuando por el otro lado no tienes nada que jurídicamente la sustente. Entonces ahí está el punto, y sobre todo en este momento, como le decía, porque se nos exige dar respuesta en materia de seguridad, en materia económica, pero por otro lado, para dar esa respuesta necesitamos el tiempo suficiente para tramitar esas iniciativas en el Congreso y en conjunto con las fuerzas de la oposición, como lo que pasa con la mesa transversal de seguridad, porque aquí podríamos seguir avanzando nosotros,
como lo hicimos con los consejos contra el crimen organizado, la entrega de vehículos, la modernización, ¿cierto?, de las instituciones policiales, pero hay muchas cosas que requieren iniciativa legislativa. Solo presentar y para el proyecto. eso Claro. necesitamos el tiempo, la dedicación y la voluntad también de la Ya le voy a preguntar oposición. por la mesa, ministra, pero, por ejemplo, la ministra Analía Uriarte decía que hubo un uso impropio en el pasado de estas acusaciones, haciendo una suerte de... ¿Cómo quién? La ministra Analía Uriarte. Bueno, es que uno puede juzgar históricamente el uso de las acusaciones constitucionales. Yo creo que al final en las votaciones se da mucho la evidencia de si fueron impropias o no fueron impropias, si fueron más bien políticas que jurídicas. Cada una tuvo su razón de ser en su momento. ¿No comparte la mirada de su colega del gabinete? No, yo creo que sí, efectivamente. ¿Sí? En el pasado es muy probable, no todas fueron suficientemente justificadas y han habido muchas acusaciones constitucionales a lo largo de la historia, en distintos momentos. O sea, de vuelta a la democracia hubieron muchísimas. Entonces, decir que todas estuvieron jurídica y políticamente bien sostenidas sería faltar a la verdad, ¿no? Pero lo concreto es que hoy día nos pasa, y eso es una constatación, de que dedicamos en este último mes, antes del receso legislativo, demasiado tiempo a cosas Sí. que no responden a las urgencias ciudadanas cuando tenemos una agenda legislativa contundente para poder enfrentar esas necesidades. ¿En algún minuto temieron que avanzara al Senado, donde el panorama podía ser más oscuro? Porque no es cualquier ministro, el ministro Jackson. Yo sé que todos los ministros son importantes, pero es muy cercano al presidente. Yo creo que es importante despejar esto. Todos nuestros ministros y ministras son importantes. Y en eso también quiero señalar que a la exministra Ríos no la vamos a dejar sola. Entonces, no porque hoy día ya no sea ministra, no la vamos a acompañar, de hecho todo lo contrario. ¿Con el mismo despliegue? Insisto, no la vamos a dejar sola y la vamos a acompañar en todo ese proceso. Más allá de que tenga su propia defensa, que es lo que corresponde, ¿no? Pero para nosotros todos los ministros, ministras, incluso los ex ministros y ministras, son importantes y requieren el apoyo del Ejecutivo. Entonces, más allá de las trayectorias, de cuánto nos conocimos algunas personas, miembros del gabinete, años atrás, ¿no?, por las trayectorias compartidas, eso no determina el nivel de apoyo no a un ministro o ministra de Estado. Bien. Ministra, la invito a ver lo que dijo hace algunos minutos el senador Osandón, aquí mismo, en ese mismo pupitre, a propósito, el senador Osandón, que es uno de los que se ha dicho, ha tratado de tender puentes, digamos, sobre todo en materia de seguridad. Esto decía hace algunos minutos aquí en Mesa Central. ¿Usted cree que nos sirve de algo tener de rodillas al presidente Boric? ¿Usted cree que nos sirve de algo que este país se vaya a la mierda por culpa de él? Tenemos que ayudarlo a que flote para que salga. Y si hoy día no podemos salir ni a comprar, nuestro deber como políticos es ayudar a la gente a combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Usted cree que nos sirve de algo tener Ahí está la declaración. No, ¿usted cree que nos sirve tener al presidente de rodillas? ¿Qué le parece eso? Claramente nos sirve. Yo valoro que el senador Osandón sea de los que ha defendido la reincorporación de la oposición en la mesa transversal de la seguridad, ¿no? Porque es lo que decía anteriormente, o sea, nos necesitamos. Estamos en un momento político a nivel mundial de fuerte cuestionamiento a las instituciones democráticas. Hay una desconfianza generalizada en la capacidad de los estados de responder ante los problemas cotidianos de la gente. Y eso es lo que termina derivando en salidas autoritarias o que, como las instituciones democráticas no son capaces de responder, entonces acudimos a salidas autoritarias o a liderazgos autoritarios. Y eso es una preocupación que tenemos que tener no solamente como gobierno, sino que todas las fuerzas políticas que queremos respetar, defender y proteger las democracias, ¿cierto? Y las instituciones democráticas. Entonces, de nada sirve esto, como decía el senador, golpear al presidente cuando aquí hay una agenda y una voluntad explícita, no solamente en avanzar en transformaciones profundas para dar seguridad al país en materia de salud, en materia de pensiones, ¿cierto?, en materia de seguridad ciudadana, sino que también responder a urgencias que se van presentando. Y en eso nosotros tenemos una amplitud de mira totalmente clara. El presidente siempre ha dicho, no basta con nuestra fuerza, no basta con la izquierda, tenemos que hablar con todas las fuerzas democráticas que están representadas en nuestro país y que entienden la importancia de que el Estado tenga una capacidad de respuesta cada vez más legitimada ante las necesidades de la gente. Entonces, ahora, yo también creo que no hay que ponerse catastrofista. A veces en el discurso decimos, aquí está el descalabro. La segunda parte de la frase del Claro, senador. porque eso tampoco ayuda. Si estamos alimentando el miedo, la inseguridad, también generamos un espacio para hacer crecer posiciones que son más autoritarias.
no estamos en el descalabro. O sea, estamos trabajando intensamente. Todos estos meses hemos estado, bueno, ya un poco menos de un año, en normalizar la situación del país. En eso hemos estado trabajando en materia económica, por eso las proyecciones para el segundo trimestre de este año, en viabilizar institucionalmente los conflictos que se nos producen en materia de seguridad. O sea, tenemos una ley contra el crimen organizado, consejo contra el crimen organizado, una mesa que esperamos que se retomen las conversaciones esta semana, ¿cierto?, en materia de seguridad. En fin, hemos estado apoyando a todas las personas que se vieron dañadas por el estallido, los locatarios, entregamos muchos recursos para poder recomponer relaciones, restablecer el orden. Estamos construyendo una política nacional de migraciones también, porque sabemos que es un problema. O sea, estamos llevando a una suerte de normalización. Pero ese ha sido, usted diría, resumiendo, ¿cuál es el gran logro del gobierno en estos 10 meses? Sí, yo creo que el esfuerzo principal lo hemos ido canalizando a través de de normalizar, ¿no?, las ayudas económicas en el Chile Apoya, más este paquete de ayuda económica, busca normalizar la situación. Toda la agenda proinversión pronto vendrá de productividad, los viajes al extranjero para incentivar las inversiones, o sea, para poder reactivar la economía. En materia de seguridad, como te digo, o sea, hemos desplegado como nunca un aumento presupuestario para las policías, entrega de vehículos, los nuevos trajes, las capacidades hacia las policías para enfrentar el tema de la seguridad, tanto PDI como Carabineros, se ha desplegado en estos meses por parte de este gobierno. Entonces, lo mismo en la Araucanía, estamos logrando conducir un conflicto, esperamos que esto tenga un buen desarrollo en estos años de gobierno a través de el Plan Buen Vivir, que tiene distintas aristas. Entonces, obviamente que no, en menos de un año, no podemos resolver todos los temas, pero sí lo estamos canalizando, conduciendo para poder normalizar cada vez más la situación de nuestro país, al mismo tiempo que hacemos transformaciones profundas, porque nosotros tenemos una vocación transformadora. O sea, nadie nos podría perdonar que nuevamente un gobierno no sea capaz de resolver el drama de las pensiones en nuestro país. Entonces, y eso implica transformaciones profundas, ¿no? Por eso nuestro compromiso es que lo urgente no esté desconectado de lo transformador, y lo transformador también está asociado a lo urgente, ¿no? ¿Cómo vamos resolviendo en lo inmediato temas que son de fondo? Ministra, a usted le toca prácticamente todos los días, ¿no?, por su trabajo, salir a explicar las grandes políticas, pero también salir a resolver y apagar incendios, ¿no? Esa es parte de su pega, que ha sido alabada transversalmente. Desde la oposición le reconocen ese mérito. Lo más difícil... ¿Ah, sí? Bueno, sí, se lo han dicho. Lo más difícil hasta ahora ha sido lo de los indultos. Sí, sin lugar a dudas. Sí, es el momento más difícil. Pero bueno, yo creo que se enfrentó con decisión, ¿no? Incluso con la salida de la ministra y el jefe de gabinete. A propósito que algunos dicen que solo las mujeres pagan costos políticos, no es así. ¿Es injusta esa crítica? Yo creo que, no sé si injusto o no, yo entiendo que hayan opiniones diferentes respecto a apreciaciones distintas, pero lo cierto es que cuando uno establece responsabilidades políticas no lo hace en función del género, ¿ya? Lo hace en función de las responsabilidades políticas que se tomen como autoridad o como miembro de este gobierno. Pero es que uno empieza a Iska Siches, Janet Vega, Marcela Ríos. Y así como han salido mujeres, han entrado otras mujeres. Nosotros tenemos un gabinete paritario, ¿ah? Y todas las mujeres que somos parte de este gabinete asumimos que cuando entramos tenemos responsabilidades políticas que cumplir. Y cuando hay fallas, cuando cometemos errores, las asumimos también, ¿ya? Y no por ser mujeres no las vamos a asumir. Entonces, pero lo que iba... Eso se abordó rápidamente con decisión, porque cuando se cometen fallas, se asume la responsabilidad y se hacen valer, ¿ya? Lo peor sería que el gobierno no hiciera valer esa responsabilidad ante situaciones que son complejas. Pero para nosotros hoy día lo más importante es poder, ya que además esta discusión está en sede muy jurídica, ¿no? Está en el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Ministro de Justicia el que lleva este tema, es poder volver a discutir sobre los temas importantes, lo que es nuestra agenda, ¿no? Y nuestra agenda está centrada en las tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad económica, seguridad social, y en las reformas estructurales, la redistribución de la riqueza con la reforma tributaria, en el cuidado de nuestra riqueza humana, que son nuestras personas mayores, nuestros trabajadores y trabajadoras, que es con la reforma previsional. Y pronto además vamos a enfrentar otras discusiones, Ministra, que son para de avanzar fondo. en todo eso, tienen que cerrar bien lo de los indultos. Llevamos 3 semanas, básicamente, una suerte de loop. Es que y yo no muchos estoy de dicen acuerdo, que yo creo la frase suya, que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes habría sido distinto, para muchos no ha ayudado a cerrar eso. No dije antecedentes, dije elementos, pero yo en esa misma vocería y ese mismo día, algo que no resaltaron y que lo dije,
muy claramente es que no hay ningún elemento jurídico que cuestione la legalidad de estos decretos de indulto. Y eso ha sido sostenido por mí, por el gobierno, por el ministro de Justicia, y es lo que nos permite sostener el apoyo a la ministra de Justicia, el exministro de Justicia, y toda la argumentación en relación a lo que ha presentado la oposición ante el Tribunal Constitucional. Sí, pero, ministra, por ejemplo, el caso de Luis Castillo, ¿el gobierno sigue creyendo que estuvo bien indultado cuando hay numerosos antecedentes de que él tenía 5 condenas, 26 detenciones previas, delitos habituales, delitos comunes? Es que vuelvo al punto, más allá de las apreciaciones políticas, jurídicamente todos los decretos de indulto están legalmente bien constituidos. Y eso es lo que hoy día es parte, obviamente, de la defensa de la acción del Ejecutivo. Porque todo lo demás tiene que ver con responsabilidades políticas que ya se han asumido, pero en términos jurídicos no hay ningún elemento que pueda cuestionar la legalidad de esto, que es básicamente lo que se ha presentado en la acusación constitucional contra la exministra, lo que ha llevado a presentar la acción ante el Tribunal Constitucional. Entonces, jurídicamente está bien, pero políticamente, por ejemplo, Luis Castillo es un error, ¿o no? Es que vuelvo al punto, esto ya tiene una discusión que sale de lo político. Ya pasamos a esta discusión política y está centrada en lo jurídico y por lo tanto no me puedo seguir refiriendo al elemento político porque ya esto está en sede netamente jurídica. ¿Y quién promovió lo de Castillo, por ejemplo, el indulto? ¿Algún partido? Vuelvo al punto. No. ¿Por qué dice eso? Pues le pregunto. ¿Quién? No. ¿Por qué no se explica? A ver, no se entiende. No, vuelvo al punto. Aquí no hay ningún decreto que esté jurídicamente mal sostenido. O sea, todo esto está en el marco legal, son parte de las atribuciones presidenciales y es lo que nos permite señalar que no hay ningún acto que esté fuera de lo legal, fuera de lo jurídico, es parte de las atribuciones constitucionales del presidente de la República. Ahora, el caso de Castillo también de Montenegro, Sebastián Montenegro tiene fecha posterior, 30 de diciembre la firma, el resto fueron el 29 de diciembre. Eso no ha sido bien explicado, ministra, ¿cómo se entiende? Y que todo esto es una discusión, vuelvo al punto, es jurídica y ya esto lo lleva el ministro de Justicia, entonces la verdad es que no tengo nada más que decir al respecto. O sea, esto es una discusión que está en sede del Ministerio de Justicia y además en sede del Tribunal Constitucional. Revocarlo imposible, eliminarlo administrativamente no es una opción. Es que y vuelvo a insistir, esto está ya en una discusión jurídica en el Tribunal Constitucional. Y políticamente... Y tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Pero es que políticamente va a estar ahí, ministra. Seguramente usted nombraba todas las reformas que vienen. Este tema va a seguir siendo como una piedra en el zapato. Sí, pero es que yo creo eso no lo comparto, porque así lo dijo también el senador Osandón, dividamos las aguas, porque si no, no vamos a avanzar como país. O a menos que sea una decisión política mayoritaria de la oposición, centrarnos todo el año en la discusión sobre los indultos y perder de vista lo que son las necesidades urgentes de la ciudadanía. Y nosotros no creemos que eso sea el camino, más allá de que puedan existir diferencias y que las hay, y las reconocemos y es evidente. Pero si es que nos vamos a enfrascar en solo la discusión de los indultos y va a copar la agenda mediática permanentemente y no vamos a poder hablar, ni avanzar, ni trabajar en cómo protegemos a la familia de la delincuencia, cómo le damos apoyo económico, ¿cierto? Cómo le entregamos mejores pensiones, cómo avanzamos en materia de salud, etcétera, etcétera, cómo hacemos de este país un país más productivo, porque necesitamos avanzar, por ejemplo, en el tema de hidrógeno verde, litio, etcétera. Entonces yo creo que hemos perdido la brújula, si somos capaces de sostener eso hasta el final por una decisión política de la oposición. Hemos perdido la brújula y ahí lo que nos preocupa obviamente es lo que te decía anteriormente, que es que no seamos capaces las fuerzas democráticas de entender que las instituciones del Estado, las instituciones públicas, tienen que estar relegitimadas ante la ciudadanía. Entonces, si perdemos de vista eso y nos centramos solo en la discusión sobre los indultos, entonces vamos a abrir cancha a salidas autoritarias. Lo último sobre los indultos, tengo que preguntarle, ministra, sobre Jorge Mateluna, que ya había tenido un indulto en el gobierno de Ricardo Lagos. Hay una causal de denegación del indulto, salvo por razones fundadas, pero hay varios abogados, como el exministro Campos, seguramente lo ha escuchado usted, Marisol Peña, que dicen que esas razones fundadas no están explicitadas en el decreto. Vuelvo al punto. es que si no se entiende es porque tenemos un problema, pero esta discusión es netamente jurídica, entonces los argumentos son jurídicos, están en otra sede, ya esto no es una discusión política comunicacional, esto es una discusión netamente jurídica que va a estar argumentada en el Tribunal Constitucional, que lleva en particular y técnicamente el ministro de Justicia, entonces no me corresponde a mí ni dar apreciaciones ni opiniones políticas porque esto tenemos que respetar esa línea argumental, ¿cierto? Porque ya está en otra sede.
Por eso no sé si me explico, pero son dos carriles distintos. Sí, no se entiende. Y ya hablar de lo político puede entorpecer la línea jurídica. Esto son argumentaciones netamente jurídicas y yo creo que ahí está, irresponsablemente está encapsulada en ese espacio. Y en lo político, ministra, ¿hay preocupación por el desgaste que significa? Usted ha visto las encuestas, el porcentaje que tiene de desaprobación los indultos es altísimo, de que siga golpeando, que siga desgastando al gobierno esto. Es que la única forma de... A ver, cuando se mediatizan el tema de los indultos, como nunca ha pasado en nuestro país, primera vez que pasa que se mediatiza tanto la discusión sobre los indultos, evidentemente no es una cuestión popular y nunca lo ha sido. En años anteriores, en gobiernos anteriores se ha indultado a criminales de lesa humanidad, o sea, personas que están presas en Punta Peuco por tortura, por en fin, secuestro, desapariciones, o antes también hubo indultos de personas que tenían prontuario. No voy a entrar a especificar los tipos de delitos que se cometieron, pero se indultaron personas que estaban en la cárcel no por un delito, sino que incluso varios delitos por distintas razones, sanitarias, humanitarias, etcétera. Pero lo cierto es que ningún gobierno cree que indultar es una medida popular. Entonces, cuando se mediatiza, esto lleva a la encuesta, efectivamente la respuesta lógica, y la entendemos, es que no hay apoyo, ¿no? Por eso son temas que son muy específicos, de atribuciones presidenciales, que no se hacen para ganar en la encuesta, sí. ¿no? Se hacen por otro tipo de razones. Una cosa es que no tenga pero apoyo, lo importante, como te decía, es que la manera de salir de esto es que nos pongamos y nos centremos en discusiones que realmente son relevantes para la ciudadanía, que requieren respuestas urgentes. Si no, esto... ¿Qué es lo que se ve? Que está todo enredado, ¿no? Entre acusaciones constitucionales, solo indulto. ¿Y dónde está la respuesta del Estado? ¿Dónde está la respuesta del Congreso, del Gobierno, de las instituciones ante los temas que me apremian cotidianamente? Entonces, por eso nuestro llamado y poner el esfuerzo principal es que ojalá podamos retomar las conversaciones en materia de seguridad esta semana. Ahí el apoyo a la ministra Carolina Toa es fundamental. Sí. Yo llamo a todas las fuerzas que puedan, a la de oposición, porque las otras están, a que sean parte de esta discusión, porque ella ha hecho un trabajo impecable, o sea, el Ministerio del Interior junto al subsecretario. ¿Y eso está cerca de pasar, cree usted? Nosotros somos optimistas, y me sumo también al optimismo de la ministra Toa, que esperamos que, o sea, el acuerdo está a punto de salir. Pero nos faltan algunas voluntades específicas. Sí. No así la del senador Santón, que ha dicho pero otras que esperamos que estén presentes en la mesa. ¿Pudo haber salido sin los indultos? Es lo que dicen desde la derecha. ¿O que se hubiese anunciado después incluso? Es que son justificaciones. En el momento antes fueron los estados de excepción. O sea, si uno quiere buscar excusas para no ser parte de las soluciones, las va a encontrar, ¿no? Y en ese momento se encontró esta. Pero avanzan por carriles distintos. Yo creo que al final va a pesar más el argumento que se ha presentado de tratar esto por carriles separados y poner en el centro las preocupaciones de la gente. O sea, porque al final estamos hipotecando la seguridad de las personas por no querer ser parte de la mesa de seguridad por razones de diferencia política. Vamos a hacer una pausa, ministra, pero todavía queda más conversación aquí en Mesa Central. Ya regresamos con más, no se vayan. Importante las dos coaliciones. Y si hay miradas distintas, ¿sí? Si hay posiciones distintas, si hay incomodidades, etcétera, bueno, que se resuelvan por el bien del país, porque al final el gobierno sin los partidos, la verdad es que también carece como de sustento político. Entonces, para nosotros es muy importante que ambas coaliciones refuercen su mirada común en el marco de ser alianza, porque cuando hablamos, independientemente de que hay dos coaliciones, de una alianza de gobierno, hablamos de un proyecto país. Y eso se tiene que reflejar, ¿no? Y si hay diferencia en eso, si hay obstáculos en eso, bueno, que se vayan enfrentando y que se vayan resolviendo, ¿no? Lo de Guido Girardi, esto de la lista del indulto, fue un golpe a esas conversaciones, siente que es definitivo. ¿Cómo recibió usted esa frase? Quiero creer que él mismo lo considera como un error y un despropósito, porque caer en ese tipo de caricaturas nos lleva a una situación muy compleja. Empezar a nombrar o ponerle apellido a las distintas listas para poder acusar a uno u otro es lo que la gente no quiere ver de la política, o sea, francamente. Entonces yo espero que la conversación no tenga que ver con epítetos o caricaturas sobre cómo nombramos una lista u otra, sino que sobre el fondo de qué se quiere lograr con la conformación de las listas, ¿no? Que francamente no es un tema solo electoral, ¿no? De rendimiento electoral, porque en definitiva electoralmente el rendimiento de listas por separado no es de lo mejor, ¿no? Sí. Pero si vamos al plano político, bueno, que se discuta el trasfondo de por qué queremos diferenciar un proyecto de otro. ¿Tenemos realmente diferencias políticas? Bueno, ¿cuáles serán, no?
Y eso es lo que yo creo que tiene que estar en el centro de la conversación más que las caricaturas, porque de verdad que eso no lleva a nada. Sí. La ministra Toá en esta misma entrevista hablaba de un ajuste en la manera de funcionar del gobierno, un ajuste que tiene que ser antes del 11 de marzo. Y uno inmediatamente piensa en un ajuste de gabinete, sabiendo que el ministro Jackson, que si bien logra zafar de la acusación, para muchos queda bastante debilitado en esa materia. ¿Cómo se está viviendo al interior del gabinete esta posibilidad de un cambio antes del primer año de gobierno? No, la ministra Toá se refería a lo que decía anteriormente, ¿no? Cómo conversamos para ver qué es lo que molesta, qué es lo que parece un desequilibrio, qué es lo que no queda muy claro sobre la agenda y cómo seguimos como gobierno, etcétera. Esos son los ajustes que nosotros hemos discutido y lo hemos discutido en el comité político, ha sido parte del debate, ¿no? Y que tiene que darse también con los partidos. Cómo avanzamos este 2023, cuáles van a ser las prioridades. Por cierto que va a seguir siendo tributaria y pensión, esperamos cerrarla, cómo viene la discusión de salud, etcétera. Pero, y así lo mismo lo dijo la ministra Toá, esto es de manual, los cambios de gabinete los define el presidente. Lo sabemos. No, ni yo, ni ella, ni nadie, ningún ministro o ministra, entonces fue muy clara también en eso. Vamos a ver cómo sigue eso. Ministra Camila Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen domingo. Muchas gracias. Nosotros comenzamos a despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central. Ya está lista María Jesús Muñoz para acompañarlos con todas las noticias en Tele 13 tarde. Que tengan un excelente domingo.